Como han podido comprobar, las dos intervenciones previas, absolutamente brillantes, ¿verdad?, pues ya han puesto de relieve el contexto histórico y filosófico en el que se desenvuelve la vida y la obra de Cesare Beccaria. De tal manera que lo que me corresponde a mí es marcar, tal como se indica en el título de mi ponencia, la actualidad de ese legado en el contexto del derecho penal actual y de los movimientos que ha experimentado en las últimas décadas. Lo cierto es que el profesor Luis Prieto Sanchís lo ha dejado justo en el lugar en el que me corresponde a mí ahora, de alguna manera, tomar el testigo. Hay algunas cosas de las que él ha dicho que yo ya no repetiré, pero sí les leeré la nota con la que se añade, ¿verdad?, a la traducción que aparece 10 años después de la versión original italiana, 1774, la versión española traducida por Juan Antonio de las Casas, en la que tras la nota previa se dice el Consejo, conformándose con el parecer del señor fiscal, ha permitido la impresión y publicación de esta obra solo para la instrucción pública, sin perjuicio de las leyes del reino y su puntual observancia, mandando, para inteligencia de todos, poner en el principio esta nota. Esta edición facsimilar que manejo yo aquí, hay además otra nota, pone protesta del traductor, en la que se dice: si el todo o alguna parte de la doctrina contenida en el tratado presente que habemos traducido no fuese conforme al sentir de nuestra Santa Madre Iglesia y a las supremas regalías de Su Majestad, desde luego, con toda sumisión y respeto como debemos, lo detestamos, creyendo solo lo que nos enseñaren y sometiendo nuestro juicio al de nuestros maestros y superiores. Quiero decir con esto que, claro, ya ha sido indicado acerca de la obra de Beccaria, de los delitos y de las penas, se han dicho grandes cosas, pero también ha sido de alguna manera criticado. En el prólogo que hace el profesor Tomás y Valiente a esta otra edición de los delitos y de las penas, hace referencia el profesor Tomás y Valiente al famoso viaje de Beccaria a París. Parece ser que el único viaje que realiza a lo largo de su vida, o uno de los, por lo menos, más señeros en su biografía, que realiza justo después de la aparición de la obra, la versión italiana, que tuvo, como se ha dicho, gran éxito y fue objeto de muchísimas alabanzas. Y el profesor Tomás y Valiente pone de relieve de alguna manera el contraste entre lo avanzado de su obra y el carácter de su personalidad, un tanto retraído, que hace que poco después, a los 2 meses aproximadamente, regrese a Milán. Hay distintas explicaciones sobre esto, este carácter retraído y el contraste entre la personalidad y la obra de Beccaria. Y sobre esto leía recientemente también un capítulo de una novela de carácter filosófico histórico cuya lectura les recomiendo, de Philip Bloom, que ha sido traducida al español con el título de Gente peligrosa, y que dedica el capítulo 13 justamente a Beccaria y al viaje de Beccaria a París,
donde relata cómo Beccaria de alguna manera se dio cuenta que por un lado era objeto de muchísima alabanza, ¿verdad? Pero por otro, los propios pensadores ilustrados parisienses del Salón de Holbach le criticaban. Algunos de ellos le criticaban bien porque pensaban que iba demasiado lejos o bien porque era demasiado naif, ¿no? No sé si probablemente estos matices que introduce Philip Bloom en su novela sirven para comprender por qué Beccaria regresó de París a Milán tan pronto, ¿no? Justo en un momento de absoluto apogeo, ¿no? La resonancia de su libro. Lo que sí es cierto es, a mi juicio, que la obra de Cesare Beccaria fue, en un cierto sentido, tal y como ha matizado el profesor Barrios, probablemente no revolucionaria si lo referimos al autor, pero sí revolucionario en cuanto a la obra, a su obra, ¿no? Por lo que representaba de distancia crítica con el modelo de derecho penal de su época. Bien, eso digamos que ya ha sido de forma brillante trazado aquí por los profesores que me han precedido, y yo lo que quiero es resaltar por qué sigue siéndolo, por qué la obra fue revolucionaria en su momento y por qué sigue siéndolo en el presente. Bien, sabemos que había derecho penal antes de Beccaria, es decir, que una afirmación tajante en el sentido de que ciencia del derecho penal solo la hubo a partir de la Ilustración no sería correcta, pero sí lo sería que la ciencia del derecho penal, tal y como hoy la entendemos, tiene la partida de bautismo probablemente en 1764. ¿Por qué? Porque el autor plantea ya entonces una serie de retos de la humanización del derecho penal que, a mi modo de ver, no han perdido en absoluto su vigencia. Desde el punto de vista político-criminal, en las últimas décadas, había habido un cierto consenso en torno a la idea de que el derecho penal es la forma más grave de intervención del Estado frente al individuo, que tiene para éste unas consecuencias altamente estigmatizadoras y que por ello era preciso restringir al máximo su intervención. Restringirla de acuerdo con unos principios consagrados constitucionalmente y cuyo sentido en sus líneas maestras han sido aquí puestas de relieve por el profesor Prieto, ¿no? Fundamentalmente en torno a la necesidad, a la proporcionalidad y a la intervención mínima. Sin embargo, estas ideas, junto a la crisis del pensamiento resocializador, hace que se planteen en un determinado momento de la evolución de la ciencia del derecho penal propuestas que van desde las puramente abolicionistas a las reduccionistas del sistema penal. Estas últimas, las reduccionistas, las que podemos identificar con el derecho penal mínimo, venían representadas inicialmente por la búsqueda de alternativas a la pena privativa de libertad y más recientemente se centraban en dos aspectos. Uno, la vía despenalizadora, en abierta oposición a la tendencia expansionista del derecho penal, y, por otro lado, propuestas consistentes en devolver protagonismo a la víctima en el conflicto penal. Sin embargo, ese debate sobre la legitimidad del derecho penal puede caracterizarse hoy, desde hace ya algunos años, más claramente con otro binomio que es más bien el de reduccionismo versus expansión. Es decir, con el debate propio del contexto y exigencias de lo que se ha dado en llamar modernización del derecho penal. Esta modernización
ha sido contrapuesta en la doctrina por algún autor al derecho penal liberal, al modelo del derecho penal mínimo, de manera crítica, a través de lo que se ha identificado como discurso de la resistencia. Es decir, habría una resistencia que provendría del modelo liberal del derecho penal mínimo, a esta modernización que conlleva una expansión del derecho penal. Y que, junto a la proliferación de tipos penales, ¿verdad?, lo cual desnaturaliza, a mi modo de ver, el derecho penal, la verdadera función del derecho penal, ha arrastrado también otros fenómenos, otras anomalías que han sido identificadas en la ciencia penal con un constructo que suena muy mal y que en clase apenas hablamos de él, pero que hay que mencionar, que es el llamado derecho penal del enemigo, que pretende despojar de la categoría de ciudadanos a determinados sujetos, a determinadas personas, que deberían ser tratados, según esta construcción, como meras fuentes de peligro a las que hay que neutralizar a cualquier precio. Y, lógicamente, si esto es así, las ideas de Beccaria en torno a la humanización del derecho penal y a la sujeción del derecho penal a determinados límites y principios adquiere, sin duda, una enorme actualidad. Este derecho penal del enemigo puede caracterizarse, entre otras notas, por un adelantamiento de la punibilidad, la adopción de una perspectiva fundamentalmente prospectiva y no retrospectiva, como corresponde al derecho penal del Estado de Derecho, un incremento notable de las penas, es decir, el punitivismo, y la relajación o supresión de determinadas garantías procesales individuales. Bien, el principal teórico del concepto de la discusión actual es un autor alemán, Günther Jacobs. Lo explica subrayando que el derecho penal conoce dos polos o tendencias de sus regulaciones. El trato con el ciudadano, en el que se espera hasta que éste exterioriza su hecho para reaccionar con el fin de confirmar la estructura normativa de la sociedad, y por otro, el trato con el enemigo, que es interceptado muy pronto en el estado previo y al que se combate por su peligrosidad. Fíjense bien esta construcción hasta dónde llega en su intento de explicación del fenómeno normativo, ¿no? Dice que, en su opinión, ningún contexto normativo, incluyendo en la persona, el propio concepto de persona en el derecho, es tal por sí mismo, sino que solo es real cuando determina a grandes rasgos a la sociedad. Y esta tesis le lleva a sostener que quien no presta seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal no puede esperar ser tratado como persona, pues de lo contrario se vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas. Y además añade que sería, por tanto, completamente erróneo demonizar el llamado derecho penal del enemigo, pues de este modo no se alcanzaría una solución al problema de los individuos que no permiten su inclusión en una constitución ciudadana. Claro, lamentablemente esta concepción no es solo teórica, sino que es efectivamente existente en nuestra legislación penal y procesal penal, en materia de terrorismo, por ejemplo, tráfico de drogas o inmigración, y en la praxis de la política internacional en muchos aspectos. Siendo esto así, no se trata, lógicamente, de matar al mensajero, pero tampoco de mantener una actitud puramente descriptivo, explicativa, todavía menos directa o indirectamente legitimadora, sino de denunciar este estado de cosas y poner de relieve, ¿verdad?, que tal derecho no puede ser el derecho propio de un Estado de Derecho y que al margen de este tampoco puede existir o coexistir derecho alguno con pretensión de validez. Bien,
Hasta aquí, digamos, el contraste. ¿Fue revolucionario Beccaria en su época? A mi modo de ver, sí. 2, sigue siéndolo, a mi modo de ver, también. Ejemplos: 1, este constructo del derecho penal del enemigo, a nivel de desarrollo teórico, pero también de praxis legislativa. Y 2, el renacimiento de debates como, por ejemplo, la tortura, la necesidad o la oportunidad de la tortura necesaria en determinados contextos. Debate que, por ejemplo, en Alemania ha producido una bibliografía muy importante. Sin duda que la prohibición de la tortura, el ataque de la tortura, el ataque contra la tortura como medio de averiguación de la verdad, fue el leitmotiv tal vez más característico de los delitos y de las penas, como ya ha señalado el profesor Prieto, pero es paradójico y es preocupante que en el contexto del Estado constitucional de derecho, digamos que sea un debate que se ha reabierto para preguntarse si esa prohibición es de verdad absoluta, opera como una regla que no se puede incumplir en ningún caso, o por el contrario habría contextos. Este debate se reabre en Alemania a partir de un caso, el de Jakob von Metzler. Se hizo famoso y se grabó incluso una película en el que se encausa a los jefes de policía encargados de la investigación que amenazaron con torturar a un individuo, ¿verdad?, para que les dijera dónde estaba la persona a la que pretendían salvar la vida. Bien, segundo punto de análisis. Visto este contraste y sin intención de desviarme hacia el concepto ciertamente fatídico del derecho penal del enemigo, sí me gustaría poner de relieve por qué Beccaria es actual, es, si quieren, revolucionario, ayer como hoy. En el contexto de un constitucionalismo democrático y garantista en un triple sentido, a partir de las contribuciones decisivas de Luigi Ferrajoli. Primero, en cuanto a la configuración del derecho penal como un sistema de garantías. Segundo, en cuanto a la consolidación del pensamiento jurídico constituyente. Y tercero, el carácter, si quieren, militante frente a la crisis del garantismo tan patente en la actualidad. Empecemos por el primer aspecto. Todo ello ha sido, por cierto, recientemente subrayado en un artículo del profesor Luigi Ferrajoli en la materia. Bien, la configuración del derecho penal como un sistema de garantías fue enunciada de manera clara por Beccaria en el teorema general enunciado al final de su libro, que reza así: para que la pena no sea violencia ejercida por uno o por muchos contra un ciudadano particular, debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima posible en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes. Bien, el fundamento filosófico-jurídico de su pensamiento en torno a la legitimación del castigo, toda vez que ésta solo se puede afirmar a partir del criterio de la absoluta necesidad, descansaría, por un lado, en el postulado contractualista de carácter utilitarista de la máxima felicidad dividida entre el mayor número, lo que para algunos le convierte en un precursor de Bentham. Y por otro, en el postulado categórico, según el cual no hay libertad cuando las leyes permiten, bajo algunas circunstancias, que el hombre deje de ser persona y se convierta en cosa, lo que para algunos también le convierte en un precursor de Kant. Pues bien, el garantismo, inaugurado por Beccaria, representa el paradigma de referencia a cuya luz deben ser contrastadas todas las propuestas reduccionistas de las que les hablaba antes, porque no aborda la cuestión de la legitimación del derecho penal desde una perspectiva parcial, sino desde una visión global sobre los fundamentos de dicha legitimación,
incidiendo tanto en la legitimación externa como interna, así como en la relación que cabe establecer entre ambas. Como ya se ha dicho aquí, el autor que de manera más clara configura este punto de vista ha sido Ferrajoli, mediante la formulación del derecho penal mínimo, del modelo del derecho penal mínimo. Lo peculiar de esta tesis es que ese mínimo necesario, el derecho penal, se precisa para evitar la violencia social informal, así como posibles reacciones punitivas espontáneas de los ciudadanos agredidos. Ahora bien, aquí podríamos profundizar, ¿verdad?, sobre el contraste entre este modelo y el de las tesis abolicionistas que Ferrajoli también critica, pero lo que viene a cuento en este momento es que este modelo de derecho penal mínimo ha sido identificado, entre otros, por el profesor Luis Prieto, por el profesor perfecto Andrés Ibáñez, ha sido identificado como el modelo del derecho penal del Estado de Derecho. Por tal, entiende Ferrajoli, un tipo de ordenamiento en el que el poder público y especialmente el penal está rígidamente limitado y vinculado a la ley tanto en el plano sustancial como en el plano procesal. Dice Ferrajoli, cito literalmente, la subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale a introducir una dimensión sustancial no solo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la democracia, para la que representa un límite a la vez que la complementa. Bien, de tal manera que el garantismo penal, así entendido, significa una manera clara de contemplar y enfocar el derecho penal necesariamente desde sus límites, es decir, desde los derechos fundamentales positivizados en las Constituciones y los derechos humanos consagrados en los diferentes convenios y tratados internacionales, lo que plantea, por cierto, no pocos problemas en la hermenéutica constitucional penal, en gran parte todavía por desarrollar en el contexto del llamado Global Law, donde surge el problema adicional de la superposición de diferentes niveles de protección. Bien, ha explicado con lucidez Luis Prieto que este modelo de entender el derecho penal es a la vez una filosofía política o teoría de la justicia, cuyos postulados esenciales son la separación entre el derecho y la moral y la concepción contractualista del Estado y de las instituciones, y un modelo de ciencia del derecho y de la dogmática jurídica que solo puede prosperar en el marco jurídico-político que proporciona el constitucionalismo, cuyo principal mérito es, por cierto, haber unido la filosofía de la Ilustración con el positivismo jurídico. Bien, llegamos así a la dimensión filosófico-jurídica y política militante que Ferrajoli atribuye al pensamiento de Beccaria frente a la notoria y evidente crisis del garantismo en el momento actual. Pues bien, en este sentido habría que decir que, aunque la experiencia demuestra una diferencia importante, ¿verdad?, entre los planteamientos teóricos y la realidad, en el contexto actual el contraste entre el modelo del derecho penal mínimo y la legislación penal es de tal naturaleza que ha permitido hablar incluso de la insostenible situación del derecho penal. Tanto es así que se afirma que la expresión derecho penal mínimo lleva camino de convertirse en un tópico desprovisto de contenido concreto. Frente a este modelo axiológico se erige un fenómeno de expansión del ámbito de lo punible en clara contradicción con esa pretensión de reducir el derecho penal a un núcleo duro, ¿no?, como propugna, por ejemplo, la llamada Escuela de Frankfurt. En ese debate sobre la idoneidad del derecho penal para proteger bienes jurídicos de carácter colectivo, por ejemplo, entran en juego cuestiones del marco de discusión político-criminal del derecho penal en la sociedad de riesgo,
como consecuencia de la transformación de las estructuras socioeconómicas en la sociedad posindustrial y que explicarían solo en parte el fenómeno de la infracción punitiva. Ese fenómeno de expansión, modernización del derecho penal puede caracterizarse por tres grandes notas. Por un lado, la administrativización, por otro, la globalización y, por otro, la progresiva deconstrucción del paradigma liberal del derecho penal. En cuanto a lo primero, sobre lo cual habría mucho que decir, ¿verdad? Ciertamente el derecho penal se ha ido expandiendo hacia nuevos ámbitos de regulación propios de lo que se conoce como la Sociedad Mundial del Riesgo, que precisan juicios eminentemente normativos y intervenir a través de los delitos de peligro mediante leyes penales en blanco, donde el problema principal, a mi modo de ver, es dónde fijar el límite de ese adelantamiento en orden a poder respetar el principio de proporcionalidad y de situar en algún sitio razonable la distinción entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Pero, al mismo tiempo, todo este fenómeno ha generado o ha arrastrado otras anomalías, si se quiere, tales como la desmaterialización del concepto de bien jurídico. Es decir, ya no está tan claro qué es lo que el derecho penal quiere proteger y hasta dónde puede llegar para hacerlo. También la globalización, integración supranacional, guiadas en muchas ocasiones por la máxima de la eficacia y de una lucha más eficaz contra la criminalidad, ha conducido de manera directa o indirecta a ir reduciendo garantías y a ir, por tanto, deconstruyendo, reinterpretando el marco de garantías clásicas del derecho penal. Bien, lógicamente en todo este debate es difícil posicionarse, pero digamos que habría un punto intermedio entre mantener un derecho penal guiado por el paradigma de la técnica de tipificación del delito de lesión para proteger bienes jurídicos individuales y, como propugnaría un funcionalismo normativista más radical, irse a la legitimación total y absoluta de la modernización del derecho penal a través de la tipificación de delitos de peligro para proteger bienes jurídicos colectivos sin ningún límite, ¿no?, aceptando todas las consecuencias de la administrativización del derecho penal a las que hemos hecho alusión, un punto intermedio que no es otro que el que cabe fijar en torno a la Constitución como límite y legitimación de la intervención del derecho penal hasta donde, digamos, los principios y límites constitucionales, en definitiva, el modelo de derecho penal liberal, visto ahora como el modelo del Estado constitucional de derecho, puede, digamos, amparar. Bien, ya para terminar, puesto que me quedan, creo, 2 o 3 minutos. Algunas conclusiones. Otro gran penalista italiano contemporáneo, recientemente fallecido, Alessandro Baratta, nos recordaba que los mecanismos discriminatorios en la administración de los derechos fundamentales a favor de ciudadanos respetables y a costa de los excluidos condicionan una reducción de la seguridad jurídica que, a su vez, alimenta el sentimiento de inseguridad en la opinión pública, siendo el resultado una forma de estilización selectiva de las áreas de riesgo de violación de los derechos. Pues bien, sería muy importante, en mi opinión, no perder de vista este horizonte que, en definitiva, retrocede hasta Beccaria, si no queremos, afrontar un futuro derecho penal completamente alejado del propugnado por este autor hace 250 años. Desde luego, una muestra de los riesgos que se corren a este respecto es la aceptación de movimientos que reivindican el protagonismo de la víctima dentro del derecho penal, que descontextualizan el modelo garantista del derecho penal, que no está en contra de la víctima, sino todo lo contrario,
y fenómenos como el que acabamos de señalar del derecho penal del enemigo, con todo lo que ello conlleva. Bien, a partir de ahí habría que reivindicar con Ferrajoli que esos enfoques se vuelven científicamente insostenibles tras la positivización de los derechos fundamentales, puesto que a la ciencia jurídica positiva le corresponde, a partir de entonces, la misión fundamental de comprobar las violaciones a la Constitución, bien sea por acción, a través de las antinomias, bien por omisión, mediante las lagunas, debiendo promover su superación por vía judicial o legislativa. A partir de ahí, diríamos que el pensamiento de Beccaria, y esta sería nuestra conclusión, es hoy, como ayer, más actual que nunca. Corresponde reivindicarlo y defenderlo a la luz de la defensa de los derechos humanos de todas las personas, significativamente de los más débiles. Y con esto, pues dejo ya cualquier otra consideración para el debate. Muchas gracias.